¿Hay agendas paralelas en el país? Sí, y quiero retomar con lo que decías en el bloque anterior, vos, que me parece a mí realmente fundamental el rol de los medios de comunicación. Prácticamente llevamos 150 días desde que se dictó el aislamiento social por el COVID y estamos viendo, como bien decías vos, que provincias como Jujuy, que venían sin ningún caso, hoy están en una situación complicada y naturalmente el virus está en Tucumán. Entonces el rol de los medios de comunicación, esto que vos insistías, más allá de las restricciones, de las medidas restrictivas que evidentemente no están dando los resultados que se buscaban, es fundamental a esta altura ya del conocimiento de la enfermedad, la utilización del tapaboca, la higiene de las manos con agua y jabón, con el alcohol, el distanciamiento social, no circular en lugares donde uno no tenga la necesidad urgente de hacerlo, porque me parece que estamos entrando en la etapa más difícil en la provincia de Tucumán y tenemos que tomar conciencia de eso. Los recursos humanos en materia de salud no son infinitos, la capacidad de internación tampoco, entonces me parece fundamental que tomemos conciencia de lo que estamos enfrentando y obviamente también después de 150 días es, digamos, prácticamente imposible, por lo que está ocurriendo también con las distintas actividades económicas, que uno vuelva a lo que pasó en los primeros 30 días. Entonces, es fundamental que como sociedad tomemos conciencia de a lo que nos estamos enfrentando y seamos responsables. Le estamos pidiendo, José, 4 semanas. No puedo dar el nombre del profesional porque ustedes saben que la información oficial la administra el Comité de Emergencia. Pero nos pidió, conociendo muy de cerca el tema, porque está en la trinchera, que hasta mediados de septiembre va a ser la batalla cuerpo a cuerpo con un amigo invisible. Y algo que habitualmente decimos en Tucumán, ¿cuántas veces no habrás escuchado decir cuando se cree que una persona no es necesaria, el cementerio del norte está lleno de imprescindible? No, en el sistema de salud sí son imprescindibles hoy. Bueno, hoy, el recurso humano, si algo dejó o va a dejar esta pandemia en cuestiones disruptivas, es claramente que, digamos, de qué manera tenemos que reformular el sistema sanitario y poner en valor nuestros recursos humanos, porque claramente nos mostró esta situación que había un descuido en todo el sistema sanitario en general, que el recurso humano hay que tenerlo bien pago, que hay que cuidarlo, que hay que formarlo y que hay que estar preparado, digamos, que la armonización del sistema sanitario en Tucumán y en el país, tenemos que tener las mismas posibilidades, vos, yo, que la persona que vive en Amaicha o la que vive en La Madrid. Y esto me parece que quedó muy visible, la falencia del sistema sanitario, y como vos dices, a quien más tenemos que cuidar es a los profesionales de la salud, con todos los recursos y las normas de bioseguridad, aumentar los testeos, aislar a los sectores más vulnerables y básicamente también inculcar todos los días la responsabilidad social. Por eso quería recalcar esto cuando vos me planteas si hay 2 agendas. La verdad que a mí me parece, y a mucha gente nos parece, Omar, inadmisible, que vos en medio de un proceso donde el objetivo del gobierno es cuidar la vida, claro, preservar, de alguna manera, recuperar la economía, hay mucha gente que está quebrada, que está quedando sin trabajo, que cuenta propista, el sector del turismo, la gente vinculada a la gastronomía, no le están pasando bien. Y que vos en medio de ese contexto, donde la prioridad es la cuestión sanitaria, planteé, digamos, el debate de la reforma de la justicia, o de la mal denominada reforma de la justicia, porque la verdad que todos coincidimos que la justicia tiene que cambiar. Acá tenemos ejemplos. Es inadmisible que haya algunas personas que se crean privilegiadas, que puedan tener la decisión de poner a sus hijos de relatores en la corte, siendo vocales de la corte, lo firmo yo a tu hijo, vos me firmás a mí, cuando el resto de los mortales para ingresar al Poder Judicial tiene que pasar por un proceso de concurso. Entonces, lo que yo digo es, la reforma judicial es una cosa. Ahora, la reforma judicial a medida del que gobierna, como lo hizo Menem, Omar, la gente se olvida. En la década del 90, cuando estaba Dromi, se utilizó el persalto con la mayoría automática de la Corte, había 6 juzgados en la capital, se lo llevó a camarista la mayoría de esos jueces, se crearon 12 juzgados, que es Comodoro Pi. No existía Comodoro Pi, era un edificio de vialidad nacional. Se lo readecuó y fueron ahí los 12 jueces, la mayoría automática del menemismo, la cobertura judicial, la impunidad que tuvieron esos procesos de licitación que fueron absolutamente escandalosos, y uno ve que la voluntad de modificar la justicia no se la ven los hechos. Había 180 jueces
y fiscal en condiciones de ser designado en el Senado, que el actual gobierno lo retiró. En Tucumán creamos el juzgado número 3, el juzgado federal. Yo fui autor de la ley, de esa ley de creación del juzgado, y desde el año 2013 que no se cubre la vacante. Entonces me parece que hay que poner las prioridades y el eje en los problemas que efectivamente hoy le preocupan a la sociedad: la inseguridad, la falta de trabajo, la actividad económica que está quebrada. Hemos tenido una buena noticia que tiene que ver con el acuerdo con los acreedores internacionales. Es una muy buena noticia, pero no es una condición suficiente. Entonces me parece que hay que parar la pelota hablando en términos futbolísticos, y nosotros le planteamos al presidente de la Cámara que el funcionamiento del Congreso iba a estar acotado a cuestiones que tengan que ver con la urgencia, con la coyuntura, con lo sanitario, con la necesidad de la gente, pero no debatir la reforma de la justicia de manera virtual. Realmente te diría que prácticamente es imposible por más voluntad que uno le ponga, y mucho menos cuando nadie sabe cómo surgió esta idea de reforma y de ampliar también ahora la Corte, llevarla de 5 a 9 miembros. Y el otro tema también que ha pasado con una preocupación lógica, que ha tenido una participación en el Congreso, ¿no? Va a dar mucho para hablar después de que pase la pandemia, de lo que va a dejar en materia social, en materia económica. Sabemos cómo ha pulverizado miles y miles de puestos de trabajo el sector del turismo, que no sabe qué va a suceder a fin de año, ni siquiera si habrá actividad turística durante el verano, del día a día en el transporte, el manejo de los dineros públicos. Sin duda, es un estamos igual, estamos peor el tema con el subsidio del transporte. ¿Cómo está el transporte hoy? La actividad del transporte público venía en una situación complicada. Vos sumarle esto, que al haberla decretado como una actividad esencial, en promedio, desde el 20 de marzo que arrancó esto, te diría, por los números que nosotros manejamos en la Comisión de Transporte, en general las empresas han perdido entre un 50 y un 70% su recaudación, que es una fuente de ingreso. Nuestra posición, que nos llamó la atención, que el gobierno nacional, cuando envía el proyecto de ampliación del presupuesto, no existía el fondo para el interior. Había un fondo de 25.500 millones para el AMBA y el fondo para el interior desapareció. Ahí le planteé como presidente de la Comisión de Transporte a Rigó, que es el secretario de Finanzas, y nos manifestó que eso era responsabilidad de las provincias. Se dio el debate en la Comisión de Presupuesto al otro día, acompañado por diputados del Frente de Todos, y el día que se aprobó la media sanción en diputados, nos confirmaron por un pedido del bloque de la UCR. Tuvimos un Zoom con Massa y con el presidente Heller, con el presidente de la Comisión de Presupuesto. Habíamos pedido un fondo compensador para los municipios del interior de las provincias de 30.000 millones de pesos. Lo dije en el recinto Mar, se creó un fondo para los municipios de la provincia de Buenos Aires de 5.000 millones y no se creó el fondo de 30.000 millones para los municipios del interior que sean de coparticipación directa, que no tengan que pasar por la discrecionalidad de los poderes ejecutivos. Ese fondo no se creó y se creó el fondo de 10.500 millones de pesos para el transporte público del interior. Ahora, ¿cuánto le corresponde a Tucumán, perdón? No tengo la cifra exacta, le corresponde al mes. Pero más o menos, ¿es igual? Es igual al mismo, interanualmente al mismo mes del año pasado, y no se tiene en cuenta la caída de la recaudación, con lo cual, seguimos conectados al respirador artificial. Ahora, lo que sí vamos a plantear, Omar, porque también la distribución de los subsidios, más allá de que sea inequitativa, cuando uno habla del AMBA, en el AMBA hay 130 líneas de jurisdicción nacional, 30 líneas de la ciudad y otras tantas líneas de la provincia de Buenos Aires. Y tiene un sistema integrado de transporte. Tiene la SUBE, los aportes, los atributos sociales, el boleto integrado y absoluta transparencia. Sabe cuántos colectivos funcionan, cuántos kilómetros, y se subsidia al usuario, Omar. Entonces nosotros hemos planteado la creación de un fondo federal único y que se nacionalice la SUBE. Que el usuario de Tucumán tenga el mismo acceso al transporte público que el que vive en el AMBA. Porque en el laburante, la gente que utiliza el transporte público, tiene mucho impacto el costo del pasaje. Una diferencia entre de un 60 y un 50% más caro pagamos nosotros en el interior que lo que se paga en el AMBA. Una aclaración, no es que esté a favor de los empresarios. Decir que ha caído un 50% la recaudación me lleva a repreguntarte, cuando esto pase, entonces, ¿qué empresa va a estar en condiciones de prestar el servicio? Por eso te digo, es necesario replantear el sistema de transporte, transparentar la distribución de los recursos. Los recursos no tienen que ir al bolsillo de ningún funcionario ni tampoco a actividades paralelas de empresarios de transporte. El subsidio tiene que ir para la actividad
para el usuario. Hay que subsidiar la demanda. Nosotros entendemos que la situación de la actividad es bastante compleja y creemos que la solución es Fondo Federal de Transporte, lo discutimos con FATAP, que es la federación a nivel nacional, lo discutimos con el Ministerio de Transporte, hay un acuerdo, lo planteó el presidente de la Cámara, Sergio Massa, nacionalización de la SUBE y un fondo federal único para todo el transporte público del país.